Bueno, continuando con el video anterior, me había quedado aquí. Una vez que ya creé el sistema, lo mandé a guardar como .fs. Este de aquí igual lo saco del mismo toolbox, del Fuzzy Logic Save Fuzzy System. Y para abrirlo lo pongo desde Load. Este de aquí es el controlador difuso, que lo saco de aquí, Fuzzy Controller. Este controlador, como vemos, tiene la entrada del sistema difuso, que es donde estoy cargando el archivo .fs. Los valores de entrada, aquí ya les voy a explicar por qué está aquí esto. Tiene la salida del sistema, los valores de salida y el peso de las reglas. ¿Qué voy a hacer con esto? Una vez que yo cargo mi sistema, ¿no es cierto?, en donde hice los input value, le doy las iteraciones de un bucle for, que vendría a ser como darle el tiempo en el eje X para la variable para la reconstrucción de la señal. Tengo 360 valores, de 0 a 360 que creé mi variable de entrada. Le doy esos valores aquí como un bucle. Escojo sistema SISO, porque tengo una entrada y una salida. Tengo también otras opciones para poder diseñar, pero en este caso es SISO. Le doy un retardo de unos 20 milisegundos. Esto se saca de acá de timing. Y le pongo un gráfico. Como pueden ver, esto cuando se conecta por primera vez me tiene que salir así. Esto es donde me genera un vector de datos para poder graficar. Se ve claramente cómo cambia el color del cable. Estos de acá no viene incluido en las librerías del Fuzzy System. Se llama, si le damos una ayuda, se llama plot variable, en donde consta del el índice de la variable que voy a plotear. Defino si es entrada o salida, de dónde viene, de qué sistema proviene. En este caso necesito un gráfico XY y donde me muestre el gráfico de XY. Acá le doy como output y acá como input. Esto es simplemente para graficar las funciones de membresía de la salida y de la entrada, como vemos acá en el panel frontal. Y acá está la señal reconstruida, donde me va a salir mi señal reconstruida, las variables de entrada, las variables de salida del sistema difuso. Aquí es donde guardé, donde abrí, son los paths. Y ahora para obtener esto de acá, reglas usadas, las puedo obtener como texto también para que sea más fácil la lectura y para que puedan comprobar que lo que se hizo en el System Designer es igual acá. ¿Cómo se obtiene esto? Se va acá al Toolbox, Fuzzy Logic, reglas, y me dice obtener reglas como texto. Lo que me dice es que todos estos números que estaban aquí como 00, 0001 los voy a obtener como texto, es decir, como tenía en el Fusion Designer. Si entrada 0 es 0, asignale el valor de 0. O si el valor de la entrada 0 es la función 1, asignale el valor de 0,5 de la salida. Entonces aquí las obtengo como texto. Simplemente la visualizo. Esto de acá también me da otras opciones, ya un poquito para adornar el sistema. Obtener el número de reglas que estoy usando. Entonces igual la conecto a la salida de mi sistema, conecto directamente. Entonces aquí puedo obtener el número de las funciones de membresía de entrada y el número de las funciones de membresía de salida. Acá obtengo el número de reglas
y el número de variables, que también las puedo obtener. Reglas, get number of rules, y en las variables obtener el número de variables. Son estas dos de acá y los visualizo. Entonces, una vez que yo he creado todo esto, les recalco por si acaso no me entendieron bien cómo se crean las reglas. Estos están indexados, son índices de las variables. Tenía la opción de poner si son igual a tal valor o no es igual a tal valor. Esta 0 significa la variable 0, de entrada 0, que sería la de acá, esto. Y ese en 0, ese otro 0 de abajo, el de acá, significa qué valor estoy usando, quiere decir el de 0. Este sería la variable 0, la entrada 0, pero el valor 1, entrada 0 con valor 2, entrada 0 con valor 3, y así sucesivamente. Lo mismo en la salida, salida 0 con valor 0, salida 0 con valor 1, salida 0 con valor 2, y así lo voy creando. Entonces, una vez que se ha creado todo esto, vemos cómo se obtiene acá en la pantalla. Le ponemos correr. Aquí vemos las reglas usadas para poder reconstruir la señal. Aquí vemos, ¿sí ven? Si entrada es en 0, la salida es sal 0, lo que nos dije acá. Tenemos si entrada es en 0, es decir 0, la salida va a ser igual a sal 0, y así las 13 reglas usadas. Acá vemos el número de funciones de membresía de la entrada, eso quiere decir el número que están aquí, son 13. Este 7 de acá corresponde a la salida. El número de entradas, como ya dijimos, es una entrada, una salida, es inciso, y el número de reglas usadas. Entonces vemos que la señal se aproxima bastante a una señal sinoidal. ¿Por qué se ve aquí tan brusco? Es debido a que yo tomé solo los puntos más importantes de la señal, se podría decir. Tomé el 1, el 0.86 y el 0.5, entonces me traza rectas. Si yo quisiera suavizar esta curva de la señal, debería haber tomado más puntos. Por ejemplo, 0.8, 1 en 0.9, en 1, y así sucesivamente. Igualmente en la forma negativa. Y así se reconstruiría de mejor manera la señal. Espero que les haya servido. Gracias.